vamos a continuar aunque vamos retrasados, es cierto, pero ahora vamos a hacer una presentación de la aplicación en la pastoral, tanto educativa y parroquial, como en el ámbito de lo social, aunque esto solamente es una propuesta que inicia el mes que viene. Para ello también me acompañan Victoria Pérez, y las dos son Victorias también, sí, porque son las que han llevado, las que han implementado diferentes planes en la parroquia y en el colegio, y vamos a empezar también viendo uno de los vídeos. Yo acabo de presentar en la intervención la Revolución de la Ternura y ahora lo que vamos a ver es la implementación del programa La Revolución de la Ternura en acción. Se encuadra dentro de las orientaciones que nos ofrece el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, también en Laudato Si y en la bula Misericordia Vultus. Está basado en 3 intervenciones: la contemplación, el aprendizaje y la acción, con 3 objetivos respectivos. El deber, que es cultivar la tierra sagrada, la dimensión contemplativa a través de la experiencia de silencio. Aprender, que es un programa de hacerse como niños, en el primer y segundo punto es precisamente aprender la atención plena y mente de principiante, así como la experiencia del silencio interior. Y el tercer punto es actuar, es salir, que aunque interactúan entre sí los 3 objetivos. Actuar se refiere, voy a salir a cuidar otros jardines, ya sean de mis alumnos, de mi familia, de los niños de la catequesis, de los que viven en la calle. Por lo tanto, antes de poner el vídeo, simplemente comentar que en este programa hay 3 ejes transversales que se hacen clave en interioridad. Todas las personas que están involucradas pasan por tener experiencias personales para que se haga desde allí. También el aprendizaje de la atención plena y mente de principiante, que también va a estar en todo el proyecto, y que se haga con ternura. Se invita y se intenta, sabiendo que, que no resulta fácil, en ese aprendizaje tratarnos con el autoabrazo, con este gesto cálido de reconocimiento de que somos pequeños y cometemos fallos. Y ya vamos a pasar. Antes, porque estas experiencias de silencio para cultivar la tierra sagrada, dimensión contemplativa, se hace con ejercicios muy sencillos, fundamentalmente con lo que llamamos la frase orante y la frase compasiva, y lo mejor, antes de explicarlo, es ver un poquito lo que tenemos recogido, que os va a dar, que luego hará que lo entendamos mejor. No, pedimos permiso al colegio y a los padres para empezar 8 sesiones seguidas de lo que se llama oración del corazón con técnica del minuto y frase amorosa o frase compasiva, porque pensamos que es una técnica muy potente que facilita el cuidado de uno mismo, el cuidado a los demás y sobre todo también es una manera de encontrar a Jesús. Eso también lo tenemos que dejar claro. Luego ya os explicará Carmen un poco porque aquí ha habido de todo. Después de, en experiencia personal, dar un paso más, observo mientras experimento y después de hacer los ejercicios con Carmen, yo le dije que yo me sentía llamada a hacerlo en todas mis clases. Doy lengua 4 horas a la semana, música 3. Todos los días, al comenzar cada clase, yo inicio esto. Pero hay que explicar qué hacen estos niños, como luego Victoria también explicará por qué lo hace en la parroquia. Bien, he dicho que intentamos cultivar esa dimensión contemplativa con experiencias de silencio y en concreto con la frase orante y frase compasiva, también con ejercicios de los sentidos, gestos conscientes y mandalas, pero normalmente, y en el caso del colegio, solo con la frase orante y frase compasiva, que inician con la técnica del minuto que habéis visto y luego continúa con la recitación de una frase de forma interiorizada, ¿no? No la verbalizan, sino que se les propone que elijan una.
¿no? Si es en un clima de oración, como ahora explicaré un poquito más despacio, pues se les invita a que sea en diálogo con Jesús. Y si es en un clima distinto, se les invita a que sea una frase de autocuidado, de bondad amorosa o compasiva. Bien, ¿en qué se basa tanto la técnica del minuto, que en el libro hay como 8 o 9 hojas que está muy bien fundamentada? Lo que pasa es que ahora pues tiene que ser en como casi un instante, ¿verdad? Y pues hace ya pues unos 15 años, porque bueno, yo he tenido a más de un centenar de grupos de adolescentes con los que he hecho todo esto, y también a varios cientos de grupos de religiosas, agentes de pastoral, educadores. Entonces realmente esto ha sido algo que he probado y he contrastado muchas veces, aunque no de forma empírica, pero sí experiencial, ¿no? Entonces yo veía que, bueno, pues que mi intención siempre ha sido el llevar a esa dimensión contemplativa, porque yo sabía que allí es como que está todo, ¿no? Entonces yo tenía como esa inquietud personal, pero también veía que tenía muy poquito tiempo. Entonces siempre iba a la búsqueda de cosas muy sencillas, casi breves, pero potentes, ¿sí? Que se puedan hacer en cualquier momento. Entonces yo iba viendo en todos estos años, desde el 2000, ¿no? En los diferentes grupos, yo iba proponiendo ejercicios, tal cual, y yo veía que cuando planteaba prácticas donde atrapaba la atención de la persona y lo conseguía dando consignas con cierto ritmo, ¿no? Focalizaba su atención, pero reorientándola continuamente con cierto ritmo. Es verdad que al cabo de 2 minutos, 3 minutos, las personas, los grupos, ya fueran adolescentes, ya fueran, como que entraban en un estado de quietud importante, significativo, para el poquito tiempo que habíamos estado. Y siempre era esto, focalizar su atención y reorientarla. Bien, bueno, pues yo no sabía el porqué pero era mi experiencia. Y bueno, en el 2010 estuve en unas jornadas del movimiento Educación Universal en Ávila, y allí es cuando por primera vez era este potencial proyecto internacional. Vino un doctor en biología molecular del proyecto que está en la casa madre, se puede decir que está en Dinamarca. Y bueno, pues nos habló de esta mente divagante, que estamos pues casi al 46,9% del tiempo, etcétera. Y de la importancia de tener la atención focalizada, y no solo eso, sino que en una de sus investigaciones habían visto que cada 3 segundos para la persona que no es practicante es como que emerge un pensamiento nuevo. Y entonces que de algún modo tú te enganchas a ese pensamiento, más o menos conscientemente, con lo cual cada 3 segundos es como que reorienta la atención, que se focalice en otro punto, porque así no dejas espacio a que intervenga un pensamiento. Y allí yo vi por qué me funcionaba lo que estaba haciendo, porque realmente yo había visto en esos años que esas consignas de reorientar la atención, de focalizarla de nuevo, tenía que ser de forma relajada, un poco basándome en el yoga nidra, instrucciones de forma relajada, pero continuas cada poquitos segundos. ¿Sí? Yo iba viendo que si no lo hacía, el mismo grupo, porque de algún modo lo iba experimentando, no entraban en esos estados de quietud y de recogimiento interior y de silenciamiento mental, con lo cual yo lo he ido haciendo sin saber realmente por qué. Pues en esto se basa tanto la oración, la frase orante, la frase compasiva, como los ejercicios de los sencillos que ahora veremos y que se están haciendo también en la parroquia. Luego, es el número de enero de esta revista de la neurociencia de la meditación, en donde explica en el artículo central cómo en 19 universidades, liderado el proyecto de investigación por Richard Davidson, se han hecho fundamentalmente las investigaciones sobre la atención focalizada, la atención plena y la meditación compasiva. Pues en la frase orante y compasiva, focalizamos la atención continuamente, tanto en el cuerpo, en los hombros, en la respiración, como en la frase. Una frase que se invita, cada uno elige la suya.
Por tanto, en ambas, aunque duran 2 minutos, es breve, pero en ambas se hace la técnica del minuto, que son 6 respiraciones, acompañándote con los hombros, ¿no? Y las 3 primeras expulsiones del aire se hacen de golpe y las otras 3 se hacen lo más despacio que tú puedas, ¿no? Y se invita, por eso veíais a los niños haciendo así, porque la persona que guía, para indicar que tiene que expulsar el aire muy lento, también se ayuda focalizando la atención en el silbido. Es decir, de lo que se trata es de que focalicen la atención en el mayor número de estímulos posibles, ¿no? Para que se produzca esa mente más aquietada, y por eso se guía y se les recuerda esto, y ya ellos, pues bueno, ya la primera vez también lo hacen. Esta es preparatoria, es como... Y luego ya en una segunda fase se les ha invitado, y ya lo saben, a que elijan una frase o compasiva o en diálogo con Jesús, y que a modo de... Esta mañana nos ha hablado Miguel, nos han hablado de los padres del desierto, pues esta técnica está basada en la oración de Jesús, oración del corazón, que sabéis que es la práctica de espiritualidad ortodoxa, donde se recita la oración Jesús mío, ten piedad de mí, pero ya nos decían que de forma sincronizada, con la respiración. Pues bien, esto se trata de la misma forma que recites esa frase, pero focalizando la atención en la propia frase o en la expulsión del aire. Bien. Y entonces la frase orante es en el contexto de oración y en diálogo con Jesús, y si no, como es en música o en lengua o en un contexto laico, es de autocuidado, es de compasión, ¿no? De bondad amorosa. Luego está la que es mixta, que es la que hace Victoria, y es que le dan a elegir, ¿eh? Entonces los chicos eligen, y ahora veréis algunas de ellas. Por ejemplo, estas son frases compasivas. Hay muchas más, cogimos un poco las primeras, ¿eh? Pues esto, lo que han dicho, todo va a ir muy bien, soy importante, puedo conseguir mis metas, etcétera. Me siento bien, muchas gracias familia. Estas son algunas de las que nos dijeron, hay muchas más. Pues ayúdame a pensar más en los demás, ¿eh? Gracias Jesús por ponerme en mi vida gente tan maravillosa, ayúdame en las cosas difíciles que me pasan en la vida, saca los miedos que tengo dentro, cada uno elige lo suyo, pero como también os decía Miguel esta mañana, se trata de que a medida que se van entrenando es como que favorecer que esa frase, ese diálogo con Jesús pase de la cabeza al corazón, que vaya labrando como su tierra sagrada cada vez a niveles más profundos. Y el segundo objetivo que era aprender es el programa de Hacerse como Niños, donde, como os he dicho, aunque sea la formación breve, como son todo prácticas muy sencillas, se pueden repetir bastante, porque es en clave de interioridad, con lo cual cada persona hay que favorecer que lo pueda llevar luego al melocotón, se podría decir, ¿no? Y para eso, en la propia formación, se puede repetir unas cuantas veces para que la interioricen y luego la lleven a su vida diaria, regando su jardín interior o a aquel ámbito en el que esté. Y siempre se enseñan por lo menos los 2 primeros puntos de forma repetida. Y lo último es salir a cultivar otros jardines. He empezado mi intervención diciendo, se nos invita a cultivar y a cuidar el jardín del mundo, pero el jardín del mundo se compone de muchos jardines también pequeños, los nuestros, ¿no? Y allá, cada una donde esté, en el aula, la catequesis, en la familia, porque es un feedback, los niños cultivan a la familia también, y también a los excluidos, que es la propuesta que también hacemos. Estas son las experiencias que hemos hecho en el Colegio de las Escolapias Calasanz, aquí en Zaragoza, que presenta Victoria, en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Silos, en Zaragoza también, por María Adel, que es del equipo OREP, como Victoria, y que también hizo una experiencia, ella es profesora de inglés y de música, y lo hizo con quinto de primaria. Lo que pasa es que hemos tenido que seleccionar por cuestión de tiempo una, y hemos seleccionado la de Victoria porque ha habido una continuidad.
Sin embargo, con la experiencia del Colegio de Santo Domingo de Silos, que también agradecemos enormemente porque fue una experiencia muy rica. Y luego lo hemos hecho en la parroquia Santo Niño de Cebú, que es en Madrid, y ahora empezaremos en el centro de día y consigna de San Blas de Zaragoza con los sin techo. Y en cada caso, estos objetivos, el primero no siguen una secuencia lineal. Como veréis, por ejemplo, en el centro de día vamos a empezar con el salir a trabajar y a cuidar su jardín interior a través de ese encuentro con los pies. Sin embargo, en el caso de Victoria, ha sido en Escolapia Escarasanz, con el ver, el cultivar la dimensión contemplativa a través del silencio, y en el caso de la parroquia pues ha sido el programa de aprendizaje por lo que hemos empezado. Y aquí un poquito, si quieres, aunque sea... ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar, que eran pues los objetivos y bueno, toda la temporalización, todo está muy secuenciado. Pero yo creo que entonces se trata de esto, de que todos, ¿no? La ponencia era vamos a cultivarnos unos a otros, esta era la revolución de la ternura, pues es esto, ¿cómo? Pues se trata de irnos cultivando unos a otros, ¿sí? Y también allá donde yo tenga mi campo de intervención, ¿no? Y de forma que el educador, como en su caso hemos visto, llega a los alumnos, pero también llega a las familias. Y a su vez a las propias familias les plantearemos, en función de la respuesta que tengamos con este estudio a través de entrevistas, plantearemos un taller de interioridad para ir continuando, de atención plena, mente de principiante, etcétera, etcétera. Y aquí es la frase compasiva en primero de la ESO, pues es la compasiva, y aquí está la orante. Esto la falta es que lo pusieron, Dios, eres mi héroe, Jesús, te quiero, con el corazón lo mismo, quiero que me ayudes a quitarme la vergüenza y confío en ti, Jesús, quiéreme, eres mi amigo. Que esa chica salga conmigo. ¿Qué? Que esa chica salga conmigo. Que esa chica salga conmigo, por ejemplo, y le pide a Jesús, o sea, que no... Aquí dice, ayúdame a llevarme bien con casi todos, no dice con todos. Era su momento presente, Sí. Está enamorado y le decía que, oye, que esa chica salga conmigo, Claro. O sea, que vive su presente. Claro, o intenta que a mi madre le salga muy bien lo del gimnasio, pues porque ha iniciado un negocio en el gimnasio, ¿no? Se ha abierto un gimnasio. Claro, pues es esto, ¿no? Bien. Y bueno, pues entonces esto me parece que es un poquito repetido, con lo cual esto sí que es importante. Todas las personas que estamos en ello es cultivar, y ahí está la mindfulness, ¿no? La actitud mindful, es decir, saben perfectamente y sabemos que vamos sin expectativas, que no sabemos qué va a pasar, que todo lo que ocurra pues lo damos por bienvenido y bueno, pues y eso nos implica una evaluación continua, porque es verdad que hay un camino trazado y no sabemos si vamos a continuar o no, y por eso, para eso nos exige hacer una valoración continua. Pues de todas formas doy muchísimas gracias al colegio y también a Victoria por la experiencia. Vamos a pasar también a la parroquia de Madrid Santo Niño de Cebú con Victoria, y en ambos casos, quiero decir, o Vicky, por diferenciar, porque en ambos casos, aunque no lo he dicho porque por falta de tiempo pues nos saltamos muchas cosas, que realmente son dos personas que a mí me conmovió cuando las encontré, porque las dos tienen una gran inquietud, pero que realmente yo me quedé impresionada por cultivar su propia interioridad, ¿no? En el caso ahora de Vicky, pues fue de las primeras personas que cuando iniciamos el proyecto en la cueva de Manresa, cuando no venía nadie porque no era la interioridad conocida, pues ella fue de las primeras que vino desde Madrid, ha seguido en el trabajo en la interioridad, ha creado su propio grupo con adolescentes en la parroquia, y este año, cuando se apuntó aquí en el Pignatelli a unos cursos
dos que hice yo y el segundo lo anulé y se me olvidó avisarla. Ella vino desde Madrid levantándose a las 5 de la mañana y tan contenta, vino a la tercera vez, a pesar de que se encontró que no había nada. Yo pensé, esta persona, vamos, me va a matar, ¿no? Porque con César, su marido, que le apoya en todo. Bueno, pues a la tercera vez que vino aquí, al tercer monográfico, me vi obligada a invitarles a algo, porque claro, es que le había un plantón desde Madrid, ¿no? Y entonces fue cuando ya vi que, o sea, era su pasión, o sea, todos los días, además de a sus hijos y a su marido y su trabajo, los dedica a preparar esa hora de catequesis, ¿no? Pues realmente yo me quedé impactada y como a Victoria, cuando la encontré que fue algo parecido, no pude más que pues decirle tenemos que hacer algo juntas, ¿no? Y de las dos, pues de esos encuentros, sí, pues salió este proyecto. Y como agradecer al párroco que es franciscano todo el impulso, porque si no fuera por él tampoco en la parroquia se podría hacer un proyecto de cultivar la interioridad, ¿no? Y pues lo voy a hacer un poquito rápido, pues lo mismo, es el aprendizaje, ha habido toda una serie de sesiones, luego se unió el arciprestado de Madrid, 5 parroquias más, hay un acompañamiento que hace ella, ¿no? Es decir, eso no se deja, sino que ahora se riega el jardín por goteo, entonces está allí acompañando a los catequistas, ¿no? Y lo mismo, con recursos sencillos. Y en el segundo trimestre lo que sí que hay preparado son los encuentros también en la propia parroquia, esos encuentros a través de los pies, que aunque parezca algo raro, pues bueno, pues está allí, ¿no? Lo van a hacer las voluntarias de la parroquia, que son personas de unos 60 años, con los mayores, que son de 80 años, ¿no? Entonces lo mismo, habrá una formación sencilla para luego tener esos encuentros, de tal forma que estén implicados los catequistas, los niños, los jóvenes, también los mayores y las no tan mayores de 60 años. Estos son los objetivos que nos voy a pasar, ¿eh? Disculpar un poquito, pero como nos ha cogido el tiempo, ¿no? Es un poco todo lo que hay programado. Y ya antes de dar paso a Vicky que explique, pues es la formación que se hizo este septiembre, y lo único indicar que efectivamente se hace todo muy suave, muy progresivo, siempre con ejercicios muy sencillos, siempre con valoraciones, siempre. Pues esto, como se pueden repetir mucho las experiencias, pues este es el segundo día del grado de quietud interior, de calma mental que valoraban. Cada vez se hace también un poquito más difícil, en este caso en la espalda. Aquí, haciendo... Y expulsamos lentamente a la vez que recitas esa frase orante que haya resonado más en ti. Una segunda vez, cogemos aire, expulsamos lentamente con tu frase orante. Y una tercera vez. Y ahora cada uno continúa a su ritmo, sincronizando la respiración con esa frase. A ser conscientes de la postura, de lo importante que es, por eso veis que la cambian, ¿no? De estar normal, luego se ponen en postura orante, se trabaja en mindfulness en movimiento, con los gestos conscientes. Y al final es ya la meditación compasiva, después de haber trabajado el tacto con las manos, ¿no? En la espalda, ya es el abrazo, siempre con la invitación de que es Jesús el que le está abrazando, o está con esta mano en su brazo. Y lo mismo, hay una valoración. Esto es lo que después de la meditación compasiva que os he explicado, 3 minutos, que contaban su experiencia en un post-it de forma anónima siempre, y bueno, pues un poquito veis sus experiencias, y al final ya es un gesto comunitario, lo mismo, se va hacia el otro, y ese tacto no es con los pies, que es muy fuerte como para hacerlo en según qué momentos, ¿no? Sino que es
te encuentras a través de las manos, siendo también la mano que acaricias la de Jesús y quien te está tocando esa mano pues también es la de Jesús. Hacemos el salto también porque creemos que se puede hacer. Y Vicky te pasó, ¿no? En los grupos que hay en la parroquia los va a explicar también Vicky. Bueno, yo estoy en este lío, perdonad porque estoy acatarrada, súper acatarrada. Desde que era jovencita lo que yo pensaba es que para acercarte a Jesús tenía que ser desde dentro, no como nos lo estaban haciendo un poco como desde fuera, como metiéndonoslo desde fuera, sino que tenía que ser una cosa que fuese desde dentro. Entonces, esa intuición siempre me ha acompañado durante toda la vida. Y luego, pues las circunstancias, las personas, todo eso me ha ayudado a ir profundizando en esa intuición que yo tenía. Entonces, eso me ha llevado a tener la gran motivación de poder transmitir también esa buena noticia de Jesús en mi parroquia. Entonces, en la parroquia, como hemos dicho antes, pues un poco más complicado que en una clase. Al principio, pues te ves un poco como sola, como que no todas las personas tienen la misma sintonía que tú tienes, ni están en la misma onda. Entonces tienes que ser un poco como contracorriente. Entonces, bueno, pues al principio haces las cosas y dices, uff, como que te miran un poco como un bicho raro, ¿no? Pero bueno, yo a pesar de eso he seguido adelante. He estado 8 o 9 años en catequesis de comunión y ahora por fin he conseguido tener un grupo de interioridad con niños de poscomunión, vamos, de los que no quieren ir a poscomunión, que ya sabéis que después de la comunión se descuelgan. Y entonces hay niños que les propuse, ¿queréis hacer un grupo conmigo? Sí, me dijeron. Como los había tenido, se ve que ya sabían un poco cómo iba la cosa. Y me dijeron que sí, dije, no tengo más remedio. Entonces, también gracias al apoyo del párroco, que me ha dejado también un poco pues ir avanzando un poco en esto de la interioridad. Entonces hicimos ese grupo, que son niños que tienen 11 o 13 años, es un grupo pequeño, eran como 6 niños. Y lo que empezamos haciendo al principio es, yo les dije, vamos a hacer ese camino hacia adentro, ese caminito, a ver qué técnicas, vamos a utilizar unas técnicas para hacer un camino hacia adentro, a ese espacio de amor bondadoso donde habita Dios y que desde Él vamos a desbordarnos en los demás. Entonces, para hacer ese caminito vamos a empezar con una cosa muy sencilla y entonces empezamos con la técnica del minuto, simplemente, solo la técnica del minuto. Al principio lo hacíamos sentados en unos cojines en el suelo para hacer un poco diferente, que no sea siempre la clase de religión, la clase de catequesis. Y nada, y lo siguieron bastante bien. Y luego fuimos incorporando poquito a poco ya la frase orante. Entonces pusimos algunos ejemplos, poníamos, lo que hacíamos al principio era hacer como una lluvia de ideas para que cada uno dijera, ya fuera pensando con anterioridad qué frase iban a coger. Y entonces pues las íbamos apuntando y luego ya empezábamos a hacer la técnica. La verdad es que ellos al principio cuando la técnica del minuto de eso, pues empezaban un poco pues que se reían, pero bueno, que es normal, hasta que van cogiendo un poco la rutina, ¿no? Y luego hay otros que a lo mejor decías, bueno, pues si vale, te entra la risa, no pasa nada, tú te separas un poquito, pues dejas que los demás se concentren, ¿no? Y incluso esos que se separaban luego es como si buscasen su lugar, porque no es que dijeran me desentiendo y ya no sigo, no, es que desde su lugar que ellos buscaban, ellos sí que seguían la dinámica y ponían luego en un post-it cómo se habían sentido, cómo eso, o sea que sí que lo seguían. Y al final del curso pues les preguntabas y decían pues que se habían sentido muy bien, en los post-it ponían a lo mejor que me he sentido muy bien, relajado, alegre, a gusto conmigo mismo y con los demás, cosas que a lo mejor pues no te esperas que vayan a poner. Y que incluso decían que les servía, pues ¿lo empleáis vosotros en vuestra vida normalmente? Pues sí, pues cuando vamos a tener unos exámenes, pues lo hacemos, o cuando vamos a dormir. Incluso hubo uno que dijo, es que esto me he quedado sorprendido, digo, ¿qué habéis descubierto? Pues que esto sirve. Digo, anda, bueno, pues eso es un buen descubrimiento, si esto sirve, pues fenomenal, ¿no? O sea que ha sido muy positivo y ahora incluso vamos a seguir con los niños, ya todos los de poscomunión, vamos a hacer este tipo de trabajo de interioridad.
Luego, tras el curso de formación, lo que hemos recibido de Carmen Jalón, de la Revolución de la Ternura, pues los catequistas van a seguir, van a ir haciendo estas técnicas. En el caso de secundaria de los pequeñajos, pues les hemos propuesto 3 opciones, que son hacer la técnica del minuto, que ya puede emplear la frase orante, los mandalas, y también pueden hacer los gestos conscientes, que son... Bueno, se ha hecho también en confirmación, y luego en los jóvenes lo que hacen es, en la parroquia esta se suele hacer un viernes al mes, que es la Noche en Cristo. O sea, que en vez de irse de botellón o eso, lo que hacen es que se reúnen, primero tienen un tema y charlan sobre el tema, o con vídeos o con eso, y después entran a la iglesia en plan de oración. Entonces, eso los jóvenes también lo han implantado, así como lo veis. Nosotros iremos contando las veces y, como dicen, vamos a intentar un poco mantener el tipo, que es la primera vez que lo hacemos y tal, pero para calmarnos un poco para entrar en la iglesia. Si cerráis los ojos, no os entrará, porque no os veis, os no sabéis. Y luego después la segunda parte es una inspiración rápida y luego vamos soltando el aire poco a poco. Entonces esa parte lo vamos a ir midiendo nosotros con la mano, más o menos. Ahí sí que ahí, la primera vez sí, vamos a hacer una con los ojos abiertos y luego la segunda. ¿Vale? Entonces, inspiramos fuerte como antes. Y entonces sería... Y vamos soltando esto, ¿vale? ¿Sí? 3 veces. Entonces empezamos con las inspiraciones rápidas, luego con las lentas y al final no os pongáis a hablar, manteniendo un poco la calma, ver a ver cómo os encontráis y ya podemos ir entrando poco a poco a la capilla, a la iglesia, en silencio. Acordaros de, como dicen siempre, de cómo está el Santísimo. Si está el Santísimo, luego después la doble reflexión. Si todos llegásemos a ese punto, pues sería maravilloso, y no me extraña para nada que Jesús pues pusiera toda su vida al servicio de esto, de proclamar y de vivirlo. Nada más. Gracias. Pues vamos a terminar ya con la técnica. Si os parece, como son 2 minutos, por lo menos para que os la llevéis, ¿sí? Y... No los tengo. Me he dejado unos crotanos en el taller abajo en la sala. Bien. Se va a hacer ahora en 5 parroquias de
de Palma de Mallorca. Me refiero que estos proyectos se pueden hacer con diferentes formatos de más extensión o menos extensión, pero sí que se pone en juego el riego de toda la comunidad de la parroquia a través de estas prácticas. Bien, pues la técnica del minuto son 6 respiraciones, ¿vale? Las voy a explicar tal como se las he explicado siempre a los adolescentes y como ellas lo están haciendo también. Y las 6 respiraciones las vamos a coger el aire de la misma forma, llevando los hombros a los oídos, ¿no? Y las 3 primeras se suelta de golpe, con tranquilidad, sin mucho sonido, porque los chicos se mueren de la risa. Entonces ya una misma tiene que empezar a practicar, no haciendo que entonces, si no, pues como que expulsas el sonido, pero sin el aire sin sonido. Son 6 inspiraciones y las 3 las soltamos de golpe. Las otras 3 es cuando ya focalizas la atención en el aire que tú vas a expulsar lo más lento que puedas, ¿sí? Y además vas a focalizarla en ese aire que está saliendo, ¿no? Y es cuando la persona que guía, que ahora lo voy a hacer yo, pones un ejemplo y para recordar que tienen que focalizar la atención allí, tú vas a hacer esto. Y es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, yo hago un ejemplo, me pongo un poquito de pie para que veáis, de forma lenta, sería... Como tengo práctica, muy lenta. Cuando se guía, vas más rápido para que no se queden las personas asfixiadas allí, ¿eh? Entonces, bien, y ya está. Y luego eso se hace las 6 respiraciones que yo guío. Se recuerda que focalizas la atención en el aire que expulsas, también en los hombros, y ya luego se cierran los ojos y tú que ya has elegido esa frase compasiva o esa frase orante, en diálogo con Jesús, se trata de recitarla interiormente, sincronizándola en un principio con los hombros, que van porque siguen bajando por 3 veces, y también con la expulsión del aire. Entonces es esto, tú que ya la has elegido, cierras los ojos y yo, si es Jesús, quiero confiar más en ti, pues yo misma, al expulsar el aire, me estaría recitando, Jesús, ayúdame a confiar. Y una segunda vez, Jesús, ayúdame a confiar. Y una tercera vez. Y ya a partir de allí, que todo eso seguía, ya cada uno sigue su ritmo. Pero sigue al principio moviendo un poquitín los hombros, focalizando de nuevo en los hombros, en el aire y en la frase. Pero ya cada uno a su ritmo hasta que estás en un estado de recogimiento interior, que es lo que vamos a hacer ahora. Todo eso dura como 2 minutos, ¿de acuerdo? Y ya terminamos. Pues empezamos con la primera respiración, subimos, expulsamos, la segunda, expulsamos y la tercera. La primera, expulsando el aire muy lentamente, recordando que expulsas, que focalizas la atención en el aire que sale. Segunda, con expulsión lenta. Y tercera. Y ya cerramos los ojos y cada uno recita su frase, focalizando la atención en esa frase que se va diciendo a medida que sigue moviendo los hombros y soltando el aire. Una segunda vez, recitas tu frase, compasiva o bien orante, focalizas tu atención o bien en los hombros o en la respiración o en la propia frase. Y tercera. Y ya a partir de ahora, cada uno un momento lo hace a su ritmo, de forma individual.
Y ya poco a poco, también para salir, de una forma delicada, se hace un pequeño movimiento de los dedos de las manos, de los pies. Ahora sonarían los crótalos y se hace como un suspiro, una respiración profunda. Y aquí lo dejamos y muchísimas gracias por vuestra atención.